mixtos entre narcotráfico, organización criminal, minería ilegal, tal ilegal, en los pueblos indígenas, ¿cómo lo van a llamar? ¿Cómo van a llamar esa figura? Me parece, Nicolás, que además hay una mirada absolutamente centralista de los problemas de inseguridad en el país. Y creo 5 en la FM en Lima, canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Antes de seguir con el programa, un mensaje para ustedes. Libera tu talento con Dialé. En este regreso a clases, Dialé es tu mejor compañía. Lápices, colores, plumones, lapiceros y todo lo que te puedas imaginar para tus tareas o manualidades lo tienes con Dialé. Pídela en las principales librerías. Vamos a enlazarnos ahora con la congresista Ruth Luque. Estamos enlazados con ella vía Zoom. Ruth, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Comencemos por lo de el día de ayer. Finalmente se planteó una cuestión previa en la Comisión de Justicia y se aprobó que se lleve a votación la insistencia de la ley sobre la detención preliminar. Es decir, el restablecimiento de la detención preliminar tal como estaba en la legislación peruana. Sí, se hizo lo que tenía que suceder, Nicolás. Y me parece muy bien que las bancadas que han votado, ¿no es cierto?, en la restitución en el Pleno, hayan ayer en la Comisión de Justicia ratificado su decisión en la Comisión de Justicia. Lo que resulta más bien absurdo en medio de este debate es de verdad la posición de la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que terminó burocratizando y deliberadamente, digamos, generando acciones para que este tema se siga alargando y presentando una propuesta que terminaba en el fondo, Nicolás, de ser inaplicable, porque ha presentado un listado impresionante de delitos sin ningún criterio por qué colocas tales delitos y por qué excluye ciertos delitos. Y no se entiende por qué, por ejemplo, así lo pongo como ejemplo, ¿no? Digamos, excluye el delito de organización criminal en su figura básica, pero sí pone los delitos de organización criminal en su figura agravada, o excluye todos los delitos, por ejemplo, vinculados a temas patrimoniales. Entonces, todo eso terminaba siendo un enredo porque no tenía ningún criterio ni orientación, pero además incorporaba otros elementos que terminaban haciendo de la figura de detención preliminar en delitos de no flagrancia una figura más alta que la prisión preventiva. Entonces, creo que ayer se ha hecho muy bien en insistir. Lo que queda ahora más bien es lograr un pleno extraordinario para no permitir que este tema se siga alargando. Y en esa tarea del pedido de pleno extraordinario ya estamos recogiendo firmas, te lo digo así públicamente, estamos recogiendo firmas porque lamentablemente, como al ser una insistencia, no puede pues ingresar a la comisión permanente. Necesitamos que haya un pleno extraordinario. Ahora, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha emitido un comunicado el día de hoy, donde dice que desde el 11 de febrero se realizarán reuniones de trabajo para analizar proyectos de ley en contra de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, para lo cual han convocado al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a las MIPES, a los gremios empresariales de trabajadores y especialistas. Y dice que lo que van a discutir son proyectos de ley que tienen que ver con terrorismo urbano, los módulos de flagrancia, la declaratoria de emergencia de la policía, la tenencia y uso ilegal de armas y explosivos, la receptación, asalto y robo, atentado contra medios de transportes, responsabilidad penal de menores en tenencia y uso de explosivos, creación del cuerpo de reserva policial, plataforma digital para denuncias policiales, participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad ciudadana, entre otros. Pero el problema es que dice que todo esto se verá en marzo todavía, ¿no? ¿Qué es esto, Ruth? Si nos lo pudieras explicar, por favor. Sí, mira, es todo esto que está haciendo el señor Salguana como presidente del Congreso, digamos, no me parece mal, pero ese liderazgo, Nicolás, debería tenerlo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Yo lo digo así de manera directa, porque luego, ¿sabes qué pasa, Nicolás? Se hacen discusiones, distintos congresistas presentan, digamos, propuestas, y luego, llegado al Pleno, la presidencia de la Comisión de Justicia presenta un texto que la mayoría o muchos ni siquiera estamos de acuerdo. Y luego insisten con la fórmula
y de verdad terminan enredando y complicando más las cosas. Y hasta ahora todo lo que ha salido, Nicolás, ha sido malo. O sea, no hay una ley, de verdad, en reformas, modificaciones al código, especialmente el tema procesal penal y penal, que uno diga, oye, esto está bien, porque tiene parches, tiene críticas. Entonces, y siempre han obviado la opinión del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son entes absolutamente pertinentes porque son finalmente los que ellos van a aplicar. Entonces, yo esperaría que por lo menos, digamos, se recoja, ¿no es cierto?, las opiniones de los fiscales, de los jueces, para asegurar que todo aquel cambio que se haría realmente tenga un impacto y efecto directo. Pero además, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos lo haga suyo, para no entrar de verdad en toda esta situación en la cual lo que ha estado sucediendo en la práctica es legislar para la delincuencia, porque se han ido generando cambios que han terminado más bien ayudando a los actuales investigados y varios políticos que tienen casos en curso. Salguana termina su comunicado diciendo que es prioridad del Congreso del Perú la lucha contra la delincuencia en el país. El problema es que si uno revisa todo lo que han hecho en relación a este tema, es legislar a favor de la delincuencia y no en contra de ella, ¿no? Porque se ha favorecido grotescamente, groseramente a la delincuencia, ¿no? Con temas, por ejemplo, este último de la detención preliminar. Ahora, en la lista, Ruth, se incluye temas, y yo no sé, por ejemplo, esto del terrorismo urbano. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, porque lo que quieren es, me da la impresión, impresionar a la gente, ¿no? O sea, valga la redundancia. O sea, lo que quieren es que la gente sienta, se están poniendo bravos, ¿no? Inspirados por Bukele, están endureciendo la legislación. Pero ya la legislación en el Perú es durísima y es exitosa. Más, están haciendo referencia a castigos muy severos que ya existen. Meter un bombazo en el Perú para crear terror es terrorismo según la ley vigente, por lo que entiendo. Sí, yo la verdad no... Mire, este tema del terrorismo urbano ya se ha debatido y no se aprobó. Recuerda que lo que se aprobó finalmente fue otra cosa, que fue elevar a cadena perpetua varios delitos y quitar varios beneficios penitenciarios. Entonces, yo la verdad, para mí no tiene sentido volver a un debate de terrorismo urbano cuando en la práctica tenemos ya legislado, establecido qué es el delito de terrorismo, ¿no es cierto? Y termina siendo una configuración para más bien pareciera que por el nombre decir a la población, este conjunto de acciones que se van a hacer en la ciudad, la vamos a llamar así, las vamos a catalogar de esta manera. Y yo me pregunto, ¿y los actos delictivos mixtos entre narcotráfico, organización criminal, minería ilegal, tal ilegal, en los pueblos indígenas, cómo lo van a llamar? ¿Cómo van a llamar esa figura? Me parece, Nicolás, que además hay una mirada absolutamente centralista de los problemas de inseguridad en el país. Y creo que ese es un problema de fondo. No hay una mirada y una visión diferenciada de los riesgos y amenazas que la población está enfrentando en distintos lugares. O sea, una cosa es lo que pueda haber sucedido, digamos, en Trujillo, que efectivamente, digamos, además ahí se ha demostrado que ha salido de un penal, la fiscal tenía amenazas, etcétera. Entonces, ahí ¿cuál tenía que haber sido la respuesta? ¿Dónde están las responsabilidades de quienes tenían que proteger, resguardar, asegurar? Entonces, pero no se toma en cuenta la situación que sucede en otros territorios del país, en zonas de frontera, donde mueren líderes indígenas y están en situaciones de amenaza gravísimas. O sea, entonces, yo la verdad, para mí, esta figura del terrorismo urbano no tendría por qué regularse, porque ya tenemos delitos establecidos. Lo que más bien nunca debió haber sucedido, Nicolás, es que se cambie la configuración del delito de organización criminal. Porque cuando han redefinido la definición de organización criminal, entonces han dado pie que solo algunas cosas, ¿no es cierto?, además que tengan solo interés patrimonial, terminan siendo organización criminal y otras salgan fuera. Entonces, eso es lo que han hecho ellos. Ellos han generado el caos. Los que han estado promoviendo, incentivando y están levantando los temas de inseguridad ciudadana, han terminado finalmente aprobando leyes que van en desmedro y que impactan casos y no han medido los riesgos que eso puede tener en otras investigaciones en curso y en organizaciones criminales más complejas o asociaciones pues de delincuentes, ¿no es cierto?, que se forman y que terminan rápidamente cambiando de negocios ilícitos, porque eso es lo que está sucediendo. O sea, lo que la gente denuncia, yo estaba en la zona del norte, Nicolás, extorsiona al trabajador más pequeñito.
al más pequeñito lo están extorsionando y está en una situación de absoluta desprotección. O sea, no hay ninguna estrategia diferente del Estado. Lo único que ha hecho hasta ahora el gobierno de Dina Boluarte son declaratorias de emergencia. Además hay que decir un ministro del Interior que lo que presenta Nicolás, que es una vergüenza, de verdad, es incluso presentar casos donde daña el honor de las personas y cuando ni siquiera algunos de esos son partes de ni siquiera organizaciones criminales. O sea, estamos a la deriva en este tema y creemos que definiendo un delito de terrorismo urbano, ya van a caer automáticamente. No, ahí de verdad yo no comparto esa posición. O sea, deberíamos más bien ir a retomar el origen de la definición de la organización criminal, debería haber una estrategia clara con relación al tema de los penales, desarrollar mayor inteligencia policial y estrategia en distintos territorios y hacerlo de manera diferenciada y articulada con los gobiernos locales, con la población, con las juntas, con las rondas campesinas, con las organizaciones indígenas en los territorios donde están muriendo y siendo amenazados los líderes indígenas. Claro, ahora, para cambiar de tema, porque para concluir esto, de lo que se trata, yo creo en lo inmediato es que el Congreso convoque un pleno extraordinario de emergencia por la crisis de inseguridad, donde lo primero que se tiene que aprobar por insistencia es la ley de la detención preliminar, ¿no es cierto? Por ahí habría que empezar si el señor Salguana pretende mejorar en algo la relación con la población, demostrar un mínimo de empatía, ¿no?, con lo que está pasando en el país. Ahora, para cambiar de tema, Ruth, se ha publicado información de Contraloría según la cual ha habido un incremento patrimonial sustantivo de la presidenta durante el ejercicio de su mandato. ¿Cuál es la opinión que tienes tú sobre esto? Porque su abogado dice que en realidad ha tenido ingresos que no tenía por qué declarar y que corresponden a su privacidad financiera. Yo entiendo que cuando eres funcionario público te quedas sin privacidad financiera, ¿no? Correcto. Yo lo que creo es que el gobierno de Dina Boluarte, Nicolás, especialmente ella, sigue sumando un conjunto de casos que la siguen alejando de un gobierno transparente y que se acerca más a la corrupción. Esa es mi posición. Y siempre hay este afán de parte de sus voceros, sus abogados, su entorno, sus bancadas oficialistas que terminan justificando el rol y la actuación de Dina Boluarte y minimizando y llevando siempre al debate de la esfera privada. Ha sucedido con la famosa ausencia de poder, que lo han llevado otra vez al debate privado. En este tema otra vez es el debate privado. El tema de los roles era también un debate privado. O sea, trágicamente es una persona que no da explicaciones públicas, que ha creado una figura de la vocería, para además una vocería que utiliza, ¿no es cierto?, como quieren los recursos del Estado para declarar cuando quieren y decir lo que quieren, y no responden sobre actuaciones públicas. Y lamentablemente, aunque la señora no quiera, todo aquel alto funcionario, presidente, ministros, congresistas, y autoridades elegidas por mandato popular, no tenemos, digamos, una esfera netamente privada. Estamos sujetos a niveles de interpelación, crítica, fiscalización por parte de la ciudadanía. Si ahí no hubiera nada, ¿por qué no puede ella misma explicar de manera directa y decir y responder? Esa tendría que ser la actitud. Pero no va a pasar pues eso, Nicolás. Va a hacernos la misma historia y el mismo cuento que ha pasado con sus Rolex y con todas las historias que ya sabemos perfectamente cómo terminan, ¿no es cierto? Dice una cosa y luego terminan en mentira. Una última pregunta, Ruth. Hoy hay un paro parcial, es cierto, de transportistas, pero yo decía al comienzo del programa el día de hoy que esto es una expresión de alguna manera del descontento y de la molestia y del hartazgo que hay entre los ciudadanos por la crisis de inseguridad. Pero por otro lado, es un reflejo de la falta de alternativas. Está claro que el gobierno no puede con esta crisis de inseguridad y las respuestas que nos ha dado hasta ahora son absolutamente ineficientes, ¿no es cierto? ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Qué hacer? Mira, Nicolás, hay hartazgo en todo el país. En todo el país la gente está harta.
O sea, el tema de los transportistas, Exitosa. más allá quien en este momento haya convocado, muestra una situación alarmante de la cantidad de asesinatos que se está pasando, que está sucediendo. Y no hay una respuesta efectiva estatal, no existe. Cuando hay cosas que tendrían que hacerse, no se hacen. Y cuando se toma una decisión, son las decisiones erradas que hace el gobierno. En la zona del norte, la gente no tiene agua, Nicolás. Los agricultores han tenido que botar sus productos para llamar la atención. Y aquí en Lima, ¿cómo lo han presentado? Que no planten, que no siembren, como si fuera tan sencillo, cuando tendrían que haber medidas en medio de un contexto de escasez hídrica, ¿no es cierto?, de empezar a revisar más bien las licencias de uso de agua y poner la atención sobre cómo apoyar a los agricultores pequeños. O en la zona del sur, que están habiendo intensas lluvias, friaje, heladas, y nuevamente se repiten las políticas de la frazada, la respuesta inmediatista. Entonces, la verdad que para mí estamos sin rumbo. ¿Qué hacer, Nicolás? Mira, estamos ya en un escenario, lo vuelvo a repetir, en un escenario donde se necesitan las posiciones claras y directas de los partidos políticos que van a disputar. Tendrían ellos que empezar a decir qué van a hacer frente a esta situación, cómo la van a enfrentar, Nicolás. No estarán pretendiendo esperar hasta que inicie la campaña electoral. Tienen que empezar a decirlo y hay que empezar a politizar estos temas, politizar el tema del agua, empezar a politizar la discusión sobre el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la agricultura pequeña, el tema de la situación ambiental que es sumamente grave. Entonces, yo creo que hay que empezar a politizar esos temas. Y cuando la gente los empieza a hacer, me parece terrible que hayan actores políticos que empiecen a anular y decir, no, ellos están politizando el tema. Al contrario, deberíamos saludar que la ciudadanía lo empiece a politizar, porque realmente los partidos ni siquiera lo están politizando. Hace unos días, a comienzo de la semana, entrevisté, el día martes en realidad, a Héctor Vargas, que es presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, que anunció que no iban a participar en el paro del día de hoy. Anunció además que estaban promoviendo una paralización muy amplia y nacional, pero él puso en el centro de la discusión si lo que debería ser por así decirlo, la bandera principal del reclamo sea el adelanto de las elecciones. Porque lo que él en resumen decía es que esta gente ha demostrado su total incapacidad para resolver los problemas y hacerse cargo, y que por lo tanto lo mejor que podría pasar es que se vayan. Es decir, que peor es que se queden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta el 2026. Y de alguna manera ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Porque el gran problema que tenemos ya, si se va la gente del gobierno actual de Dina Boluarte, ¿quién se haría cargo del país, Ruth? ¿En quién podemos confiar en este momento cuando tenemos hasta ahora 41 partidos inscritos? Sí, totalmente, Nicolás. Sin embargo, sí creo que es importante señalar que esta agenda, que se vayan todos, ¿no es cierto?, que eso se reduce, este malestar y sentir ciudadano que muestra la incapacidad de la clase política para resolver y colocar en agenda las reales necesidades de la población, es un sentir mayoritario, colectivo y contundente. Hay que decirlo así. Ese que se vayan todos es, digamos, la consigna nacional que la gente desea y aspira. Y a Dina Boluarte, digamos, evidentemente el sur y en distintos lugares quieren que se vaya, porque no hay nada positivo que reconocerla en este tiempo. En el contexto en el que estamos, digamos, de pasar eso, ¿no es cierto? Lamentablemente, tenemos pues un procedimiento que existe, porque no está configurado vacíos de poder. En un escenario en el que se fuera Dina, tendría que asumir el Congreso de la República. Obviamente eso no generaría seguramente los niveles de confianza que la población esperaría, porque hay que señalar que el Congreso tiene un conjunto pues de bancadas que tienen una mayoría, una correlación, y ya vemos personas, como el caso mío, que soy de una absoluta minoría. Entonces, yo no sé si se repetiría el escenario del 2020, ¿recuerdas? Cuando el Congreso intentó ponerse de acuerdo, colocaron una persona, digamos, ajena, generaron un nivel de consenso. La impresión que yo tengo es que eso me parece que no existe, porque parece que no están dispuestos a que un escenario así, ellos entregarle a otro ajeno a ellos. Y también no quieren, ¿no es cierto?, sacar a Dina, porque no quieren luego ellos también estar a cargo, porque quieren seguir en el poder. O sea, al final ellos quieren seguir
No, como, no se o quieren sea, ir. tolerando Lo el que está gobierno de claro- Dina y al lo que final, está claro- digamos, prepararse lo que está para una claro, contienda claro. hacia el futuro, ¿no? Lo que está claro es que no se quieren ir. Ruth, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy gentil.